Ya estamos de vuelta al sistema de TV Investiga. La situación de los confinados que padecen condiciones de salud como diabetes, hipertensión o VIH es una muy preocupante para la Unión Americana de Libertades Civiles. Cientos de cartas con denuncias sobre irregularidades en las cárceles con los enfermos son la orden del día. Muchos casos se complican cuando el confinado requiere que se le proporcione un tratamiento médico adecuado o especializado. La compañera Gloria Soltero entrevistó a un confinado diabético e hipertenso que aseguró estar preparado para que en la cárcel las autoridades tomen represalias en su contra por las denuncias que hizo frente a cámara tras haber sido alegadamente maltratado. También conoceremos a una familia de Loíza cuyo hijo murió en la cárcel luego de una baja repentina de azúcar en su sangre. Sí, van a venir represalias, pero yo estoy preparado para enfrentar las represalias. Y solamente Dios sabe que yo lo que estoy diciendo aquí es la verdad. Si ellos no quieren entender la verdad, yo creo que lo van a tener que entender de una forma o de otra. Y por esa razón yo estoy aquí concediéndole esta entrevista, para que a través de usted se conozca la situación que está viviendo la población correccional en Puerto Rico. José Julián Cruz lleva 17 años en prisión cumpliendo 3 cadenas perpetuas por un robo domiciliario, pero ya su apelación se verá pronto, por lo que alega fue un caso creado, pero es su salud lo que más le preocupa, porque es diabético y lucha a diario para conseguir a tiempo que se le supla la insulina y sus medicamentos, y no es el único en esa situación. Múltiples experiencias y experiencias desagradables. Experiencias que me han afectado emocionalmente, mi estado de salud mental me lo han afectado. Y he sufrido tanto y tanto que en ocasiones yo me siento ya cansado de tanto luchar. Pero he pasado una experiencia que yo no se la deseo a nadie de parte de la Administración de Corrección y los oficiales correccionales. Cuando hay un confinado que siempre reclama sus derechos, reclama servicios de salud, atención de diferentes formas, respeto hacia sus familiares, empiezan a tomar represalias en contra del confinado. Los servicios de salud de las cárceles los provee Correctional Health Services, una corporación privada que por años ha tenido contrato con el Departamento de Corrección. En 2 ocasiones este confinado sufrió un ataque de hipoglicemia por falta de insulina y alegadamente le suplieron medicamentos no adecuados y fue encontrado inconsciente en su celda. Y tirado en mi celda inconsciente, me negaron servicios médicos. ¿Y qué hicieron cuando lo encontraron inconsciente? Me dejaron tirado ahí botando sangre, un charco de sangre, porque no había una silla ni una camilla disponible. ¿Y no le notificaron a sus familiares lo que ocurrió? En ningún momento. En otra ocasión adquirió una infección en el área de la barbería de la cárcel. Por esto, por orden médica, se le prohibió afeitarse hasta tanto lo viera un dermatólogo. Los oficiales me decían, ¿te vas a afeitar? Yo le decía que tenía un papel médico, yo tengo la orden médica, que no podía afeitarme. Hasta tanto me dieron un dermatólogo. Pues no hay servicio, te queda ahí. Y me mantuvieron casi un mes dentro de una celda, sin darme insulina, sin nada. Yo rebajé casi 40 libras. Pero eso no es todo. Dieron una úlcera en los dedos, vino allá el cirujano, doctor Pichal, con lo que se llama para cortar piel, sin anestesia y sin nada, me picó el frente del dedo con tiuña y todo, con una infección terrible. Alega la violación de sus derechos civiles. Le echa gas en la cara a los confinados, abusan con los confinados, cuando van a registrar sacan a uno de la celda, se llevan a uno para la cancha y cuando uno llega encuentra todos los documentos rotos, todas las cosas destruidas. Son unos derechos que yo tengo. Yo no le estoy exigiendo ningún privilegio, le estoy exigiendo mis derechos. Ahora mismo reciben sus alimentos desde fuera de la prisión con un subcontrato hecho con el Departamento de Corrección. Y el problema que tengo con la dieta es que le sirven la comida aquí, expirada a los confinados, comida podrida, que uno no resiste la peste a podrido que tiene la comida. Cuando llego el asunto al tribunal, me sirven una bandeja de desayuno con un montón de gusanos cogiendo por encima así. Llamo al teniente de la 292, llaman al oficial Ricardo Borrero, que es de querella disciplinaria, que tiene una cámara donde graba todo, y grabaron la bandeja con los gusanos brotando y caminando por encima de mi bandeja.
saliendo y cayendo al piso. Su abogado de asistencia legal tiene una gran preocupación porque todo su caso está actualmente en apelación. No nos preocupa que esta falta de servicios médicos no llegue a tiempo y él pueda perecer o morir en el camino sin que se disolviera finalmente a nivel federal todos los planteamientos de violaciones constitucionales que hubo durante el proceso de él y el reclamo de él de inocencia. Precisamente eso ocurrió con Edward Monge Fuentes, quien alegadamente murió al no ser atendido adecuadamente en la cárcel y fue transferido de emergencia al Hospital Regional de Bayamón. Hasta allí llegó su familia para encontrar que ya había muerto. De la forma pues menos sabia, me dice, mira, tú eres la hermana de muertito que te están esperando. Se me fue el mundo por completo. El médico que lo atendió solo le dijo lo siguiente. Y él no podía certificar porque él había llegado allí tan malo que no se pudo hacer nada a tiempo. Esa fue la respuesta del médico. Y en verano me dijeron, él estaba en asistencia médica, no está en cita. Mi mamá fue, después está en cita médica y yo decía, qué raro, porque él me llamaba todos los días. Y ese último mes no sentía llamadas de él y yo decía, algo está pasando, pero no sé qué es. Cuando me llamaba, pues me decía del trato que estaba ocurriendo allí, que estaba pasando, de la medicación, de cuando se caía y que no le daban las atenciones. Y entonces pues yo le decía, pero haz la carta, hazle escrito. Y entonces a veces me decía, no puedo. En una ocasión me dijo, no puedo hacerlo porque tengo temor a que me ocurra algo porque me amenazan. 8 meses van a cumplirse desde la muerte de Edward y aún sus padres siguen sin respuestas de lo ocurrido. Las autoridades no hicieron autopsia. Se dijo que murió de causa natural. El mismo oficial nos dijo, eso fue por negligencia, porque la negligencia fue tanta que lo recogieron tarde. Y ahí fue que nos dimos cuenta de que fue lo que sucedió. Yo no quiero pensar porque yo me pongo mala, esto me ha afectado los nervios. Cuando llegamos allí, que vamos a verlo, que nos dice, se murió, él se lo dice a este y este me dice, yo me fui. Hasta el día de hoy usted no se ha recuperado de eso. Además de las violaciones de derechos civiles, abogados, confinados y sus familiares alegan que no hay tal rehabilitación. El sistema correccional de Puerto Rico no rehabilita a nadie. Y voy a usar una expresión que yo siempre pienso y lo digo. Las instituciones penales son la continuación del crimen de otra forma. Y todo ese ambiente lo propicia la propia administración de corrección. ¿Hay rehabilitación en las cárceles? Esa pregunta la voy a contestar yo. Sabemos todos que no existe. O sea, no existe esa rehabilitación. Hay mucho ocio en las cárceles. Los programas estos que ellos tienen supuestamente derecho a verlos y a tenerlos, no hay dinero para llevarlos a cabo. Ahora con una junta de control fiscal ahora en este momento, ¿habrá el dinero suficiente para esas personas que están privadas de libertad, que tienen unas necesidades económicas también, o no va a haber ninguna? Y los vamos a tratar como siempre los hemos tratado, como gente desechada de la sociedad, como gente que no debe existir. Claro que tienen que existir, son seres humanos. Hay que visiten esos presos, bendito, que no se olviden de ellos, que esos presos eso los meten ellos allí y los guardias hacen con ellos lo que les da la gana. Eso es un abuso lo que tienen con los presos allí. Al regresar tendremos una entrevista con el secretario de Corrección para conocer su reacción a estas denuncias.